momento de hablar sobre la importancia de la participación de las mujeres en la sociedad mexicana y su lucha constante por la igualdad de género. En la sección Columna Violeta. El Gobierno de México presentó un plan integral contra el abuso sexual para garantizar el acceso a la justicia e impulsar un cambio cultural en la materia. Ese es el tema que abordaremos hoy en la sección Columna Violeta con Leila Acedo, directora del Laboratorio Social Norte, a quien saludo con mucho gusto esta mañana. ¿Qué tal, Leila? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Miriam? Muy buenos días. Bien aquí, un gusto en saludarte. Un gustazo tenerte por acá. Leila, cuéntanos, por favor, sobre este plan integral y por qué es tan importante que platiquemos sobre él. Pues, como tú ya lo dices, ¿no? En días pasados, pues tuvimos desafortunadamente en México, pues que presenciar lo que la gran mayoría de las mexicanas hemos experimentado, ¿no? Mientras salía a saludar pues a un grupo de ciudadanos y ciudadanas, la presidenta Claudia Sheinbaum fue pues víctima, ¿no?, de acoso sexual por parte de un hombre que se acercó supuestamente pues con fines para saludarla, ¿no? Ahí frente a Palacio Nacional y frente a todo el equipo de protección, ¿no? Esto suscitó pues una serie pues de indignación en primer lugar, pero también poner sobre la palestra esto que la gran mayoría de los mexicanos sabemos, que es que desafortunadamente la violencia no discrimina clase, no discrimina poder, no discrimina tampoco pues ni edad ni rango social, ¿no? Y ante ello, la presidenta en conjunto con la Secretaría de la Mujer decidieron presentar un plan integral contra el abuso sexual. ¿Qué significa o qué se entiende por este plan integral? Bueno, se enfoca más que nada en la atención y la procuración de justicia hacia las mujeres ante casos específicamente sobre el abuso sexual. Pero esto también ha destapado, digamos, una serie, se podría decir, de inconsistencias en cuanto al tratamiento y en cuanto a la sanción del abuso sexual. Primero decir que es el abuso sexual, ¿no? Y es cualquier acto sexual realizado sin consentimiento, incluyendo tocamientos, manoseos, conductas de connotación sexual. Pueden ser tanto físicos como pueden ser verbales, que obliguen, ¿no?, a una víctima a participar o a presenciarlos, ¿no? Entonces, bueno, decirte que a partir de este plan se hizo un diagnóstico en donde se estableció que actualmente son 29 estados de la República que sí cuentan con una tipificación de este delito de manera total o parcial, y 4 entidades de la República no cuentan con el reconocimiento en primer lugar y la tipificación, es decir, una sanción específica. Y Sonora se encuentra entre ellos, ¿no? Sonora es una de estos 4 entidades de la República, en conjunto con Aguascalientes, con Guanajuato y con Quintana Roo. Eso puede ser pues algo sorpresivo, porque uno diría, pero ¿cómo?, ¿no? Uh-huh. Que la gran mayoría de las mujeres hemos pues sido partes de algún acoso sexual, ¿no? Sin embargo, en nuestra legislación existe un apartado sobre delitos que atentan pues contra la sexualidad, y se reconoce al hostigamiento sexual, ¿no? Pero no así al abuso. Bueno, o sea, en el Código Penal se reconoce el hostigamiento, y en el Código en la Ley Federal de Trabajo, pues habla también de hostigamiento laboral y de acoso laboral, ¿no? La Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia habla de hostigamiento y acoso también sexual, que tiene que ver con las jerarquías de poder cuando se realiza este acto sin consentimiento, pero no así sobre el abuso sexual, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esto también evidencia que en nuestro país pues existe desafortunadamente, ¿no?, una normalización de la violencia machista, una normalización del acoso hacia las mujeres, uh-huh, en donde pues desafortunadamente, no, en la cultura de México y la gran mayoría de América Latina, el cuerpo de las mujeres se considera también como parte de la cosa pública, ¿no? Uh-huh. Nada más, permíteme darte unos datos muy concretos. El 45% de las mujeres mayores de 15 años en Sonora ha experimentado alguna vez
violencia en el espacio comunitario, es decir, en el espacio público, ¿no? Y el 41.2% de ellas no ha sido de connotación sexual. Más del 20% del que se registraba en el 2016. Es decir, la violencia sexual en el espacio comunitario ha incrementado con el paso del tiempo, ¿no? La gran mayoría de ellas lo señalan que se experimentó en el trayecto o, digamos, en el camino de su escuela hacia su casa, también en el trayecto hacia sus trabajos, ¿no? Y pues esto nos habla de que hay una necesidad imperante de proteger también a nuestras mujeres, ¿no? Eso no es una entidad que ha incrementado un 200% en violaciones. Violaciones sexuales hacia las mujeres en los últimos años, ¿no? Y bueno, pero todo esto para decirte de qué va este plan federal que se va a presentar, de hecho, de manera más extensiva el 25 de noviembre a propósito del Día Internacional por la Acción de la No Violencia, ¿no? Tiene dos, digamos, ejes fundamentales, y el primero es colaborar con las legislaciones, con los poderes legislativos locales para impulsar homologaciones, digamos, del tipo penal, sobre todo con el fin de agilizar la denuncia, ¿no? Y la segunda es precisamente trabajar en aras del acceso a la justicia en coordinación con las fiscalías estatales para asegurar que las denuncias pues sean más fáciles, sean con un enfoque de género. Para ello se van a hacer convenios de colaboración, capacitación a ministerios públicos, a jueces y una campaña de difusión. Vamos a estar a la expectativa de lo que implica realmente este plan, porque así como se presenta, digamos, pues me parece a mí que es una medida muy limitada, hasta cierto punto, podría decir hasta retórica, porque no trastoca, ¿no?, el tema de fondo y estructural que implica que el cuerpo de las mujeres sea visto como posibilidad de acceso público, ¿no? Cuando en realidad el tema del por qué no se denuncia es precisamente uno, porque no hay un seguimiento efectivo. No, la mayoría de la población, casi el 60% de las mujeres, según la ENDIRE, no denuncian porque no le ven caso, no ven un castigo y solamente es como pérdida de tiempo. Entonces, en lo que se debe trabajar en primer lugar es dotar de mayores recursos al personal de la Fiscalía para la persecución de los delitos, dotar de mayores recursos al personal de seguridad pública municipal, que generalmente son los primeros respondientes quienes pues atienden estas denuncias y quienes son en algún momento quienes tratan de inhibir precisamente o minimizar los actos de abuso sexual, ¿no?, sobre todo en espacios públicos. Y mayor recursos también para que una vez que las mujeres denuncien en 911 puedan acudir de manera unidades de manera más expedita, ¿no? Recuerdo que en la Ciudad de México, cuando se empezó a trabajar en una campaña permanente, lo que hacían era poner módulos de atención para la denuncia en el metro o en el metrobús. Y luego lo que hacían también era expedirte un justificante del por qué habías llegado tarde a tu trabajo o por qué no habías podido ir a trabajar ese día, porque pues presentar una denuncia implica muchas horas, ¿no? Entonces, bueno, este plan me parece que en cierto sentido es una respuesta pues punitiva, que nuevamente deja a cargo a la víctima a impulsar el acceso a la justicia, ¿no?, cuando en realidad una reforma de fondo debería de apostar porque este tipo de violencia se sigan de oficio y no necesariamente por medio de una denuncia. Ok, está muy interesante esta perspectiva. Yo le agregaría, Leila, y a mí siempre me ha llamado mucho la atención y me parece positivo, ¿no?, que se hagan estas campañas de información y que finalmente pues se den todas esas facilidades para el tema de la denuncia y demás. Pero a mí siempre me llama mucho la atención por qué estos delitos en las campañas se deja de lado dirigir pues un mensaje contundente también hacia las personas que propician este tipo de delitos, ¿no? Porque como que se les deja y nada más nos enfocamos, creo yo, a la víctima, que es muy importante, pero también yo quisiera que se sensibilizara de otra manera a las personas que perpetúan este tipo de violencia, y yo creo que pues siempre se deja de lado esa parte, no lo sé, no lo entiendo, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Por ejemplo,
lo que generalmente se ha estilado en otros países como en España, generalmente en España, ¿no? O en Canadá, es establecer campañas de sensibilización, que la gran mayoría se hace con ONU Mujeres, y son campañas de sensibilización que luego después son consideradas como muy rudas, ¿no? Ujú. Por ejemplo, recuerdo una campaña que también creo que se hizo en la Ciudad de México, en donde los asientos del metro tenían forma de pene, ¿no? Y entonces, pues el único asiento que quedaba disponible era ese, entonces grababan las reacciones de los hombres, ¿no? Para saber, o que tenían dibujos, ¿no? De pene, como para decir, bueno, nosotros tampoco queremos que nos estén como, ¿no? Acosando. Y todo el mundo decía que son campañas fuertísimas, ¿no? Pero la idea es que justo esto replanteen, ¿no? Hacia el otro lado, como tú bien lo dices, y que es súper necesario, y que bueno que lo señalas, ¿no? Es qué estamos haciendo con la otra parte, ¿no? Ujú, exactamente, sí, porque pues al final de cuentas, pues es un cuento de nunca acabar también esto, ¿no? Pero sí es importante que esté en la agenda pues este tema y que se realicen acciones. Ya después nos tocará platicar sobre esta evaluación o los resultados o cómo van, ¿no? Estas acciones. Por lo pronto, pues muchas gracias, Leila. Un placer como siempre Al platicar. contrario, y pues estamos aquí, a tus órdenes. Saludos, gracias Leila Cedo, directora del Laboratorio Social Norte en la sección Columna Violeta. Con esto vamos a mensajes, regresamos. Sonora Noticias, AM. Volvemos. Radio Sonora se ve y se escucha en www.radiosonora.com.